Buen día. Vamos a iniciar con el temario de Neurociencias 1 acerca del sistema visual y el sistema olfatorio. Recordad que como todo sistema sensorial capta información a nivel ambiental y que mediante circuitos neuronales periféricos llega a la percepción a nivel del sistema nervioso central. El sistema visual capta la información de los haces de luces de las ondas electromagnéticas y el sistema olfatorio capta la información química a través de las sustancias odoríferas que lo capta el bulbo olfatorio y la vía olfatoria hacia el sistema nervioso central. Primero vamos a abordar el sistema visual y después vamos a abordar al sistema olfatorio. Como ya sabemos, la información que recibe el ojo es la información lumínica a través de las ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas se miden en Hertz, esto quiere decir número de ondas en un segundo. Pero también se mide en longitudes de onda, que quiere decir qué tan amplias son las ondas en un ciclo. ¿Ok? De esa manera también se puede determinar o estudiar los haces de luz. Entonces, tenemos unas longitudes de onda del cual capta el ojo, que son el espectro de luz visible, que va desde los 400 a los 700, por ejemplo, nanómetros de longitud de onda. Lo que está por encima de esta longitud de onda del espectro de luz visible y lo que está por debajo de este espectro de luz visible no es captado por el ojo a pesar de que existe en el ambiente. Por ejemplo, tenemos los rayos infrarrojos. Rayos se representan, son las luces o ondas electromagnéticas que están en el ambiente pero que no es captado en el ojo humano o por el ojo humano. Tenemos los microondas y tenemos los radios frecuencia, ondas de radio. Tenemos las luces ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que existen en el ambiente, pero simplemente el ojo no es capaz de captar esa información porque no están los receptores lumínicos necesarios para captar ese tipo de información. Un ejemplo, hay cierto tipo de animales que pueden captar longitudes de ondas diferentes al de los otros, el ojo humano, porque sus receptores son capaces de captar esa información. Por ejemplo, los ojos de las serpientes contienen receptores por el cual puede captar las luces infrarrojas. De esa manera la serpiente puede captar el calor corporal humano y animal y puede cazar. ¿Ok? Tenemos las luces, el espectro de las ondas electromagnéticas de tipo microondas, donde se calienta la comida. Sin embargo, ese espectro de luz no lo podemos visualizar. Al igual que los radiofrecuencias para las emisoras, ¿sí? Para poder escuchar música, por ejemplo, mediante las emisoras, también se emite ese tipo de luz o de ondas electromagnéticas que no son visibles. Tenemos la luz ultravioleta para cierto tipo de pesquisa de un material que no se pueda visualizar ante la luz visible, ¿sí? Y lo vuelve visible. Los rayos X, que son el espectro de las ondas electromagnéticas que se utiliza para visualizar imágenes, que por cierto es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Y tenemos rayos gamma para ciertos tipos de estudios. Entonces, tenemos un pequeño fragmento de las ondas electromagnéticas que representa el espectro de luz visible, que va desde los 400 a los 700 longitudes de ondas expresadas en nanómetros. ¿Qué ocurre? Tenemos el objeto, ¿sí? Ese objeto emite luces o rayos electromagnéticos hacia el ojo humano. Pero resulta que ese objeto capta los rayos ultravioleta que provienen del sol. Los rayos del sol son rayos electromagnéticos que llegan hacia el objeto, ¿sí? De todo el espectro de luz, o sea, luz azul o rayos electromagnéticos de color azul, azul claro, azul oscuro, verde, amarillo y rojo. La manzana, por ejemplo, que es roja, capta todas las longitudes de onda del espectro de color excepto el rojo. Lo que hace es estas longitudes de onda que representa el color rojo lo rebota y es lo que es captado al ojo humano. Eso quiere decir de que si la manzana es roja,
Entonces quiere decir que captó todas las longitudes de onda del espectro de luz, excepto el color rojo que lo refracta y es captado en el ojo humano, ¿sí? Por ejemplo, el color negro o los objetos que tenga el color negro, capta todas las longitudes de ondas y no refracta ninguna, porque capta el espectro de longitudes de onda. Pero el color blanco, por ejemplo, rebota todas las longitudes de onda, ¿sí? No capta ninguno, sino que lo rebota. ¿Ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, un objeto de color amarillo capta todas las longitudes de onda y solamente refracta las ondas electromagnéticas de color amarillo. Y así sucesivamente. Otro punto a aclarar es que el ejemplo de la vestimenta, según la estación del año, si es verano o invierno, también cambia de color. Por ejemplo, se recomienda que en verano, cuando hay mucha exposición al sol, se recomienda vestimentas de color blanco porque la vestimenta de color blanco lo que hace es rebotar todos los rayos de luz que emite el sol y lo refracta, ¿sí? Mientras que la vestimenta de color negro capta toda la longitud de ondas emitidas por el sol y se acumula en la prenda, y por esa razón esa prenda capta el calor porque almacena la energía emitida por las ondas electromagnéticas. Por esa razón influye el color según la vestimenta y la estación del año. ¿Ok? También se describe las personas que van a la playa, por ejemplo, y se queman la piel por los rayos ultravioletas, es porque el sol emite los rayos ultravioletas, ¿sí? Que no están en el espectro de luz visible, pero existen en el ambiente y lo que hace es alterar la temperatura y puede ser el código genético de las células de la piel. Entonces, por esa razón, las ondas electromagnéticas que son expresadas en haces de luces existen en el ambiente siempre y cuando sean captados por el ojo humano, para luego la percepción y la llegada de la información hacia el cerebro. Pero existe otro tipo de ondas que existen en el ambiente pero que no es visto o no es captado en el ojo humano. Entonces tenemos que hablar o tenemos que describir la anatomía del globo ocular, que es el órgano donde capta la información lumínica. Tenemos un corte sagital del ojo donde se identifican ciertas estructuras. De anterior a posterior y de afuera hacia adentro tenemos la córnea, ¿sí? Detrás de la córnea tenemos el humor acuoso. Luego tenemos la pupila, que es el punto central oscuro del ojo. Alrededor tenemos el iris y ese iris es lo que da la coloración de los ojos, ¿ok? Donde tienen el músculo pupilar. Por detrás del iris de la pupila tenemos el cristalino. Por detrás del cristalino tenemos el humor vítreo. Y por último tenemos una estructura acá que está de color amarillo oscuro que representa la retina. En la retina se encuentran los receptores lumínicos que captan la información de los rayos lumínicos que llegan al ojo. Si los rayos lumínicos llegan a la retina, se supone que los elementos que acabamos de mencionar, o sea, la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino y el humor vítreo, son elementos transparentes, de modo que los rayos de luz atraviesan todas estas estructuras hasta llegar a la retina. En la retina, sí hay dos estructuras muy importantes que hay que aclarar. Tenemos aquí en la retina una porción que se llama fovea y tenemos aquí una porción de la retina que se llama disco óptico. La fovea contiene unos receptores lumínicos, en su mayor proporción capta información de colores, ¿sí? Mientras que el resto de la retina, cuando se aleja de la fovea, contiene otros receptores lumínicos que captan la información de blanco y negro. El disco óptico es la porción inicial del nervio óptico y el nervio óptico representa el segundo nervio craneal.
El nervio óptico está compuesto por axones que provienen de la retina, de unas células que se llaman células ganglionares, que lo veremos más adelante. ¿Por qué existe en la fobia la mayor cantidad de receptores lumínicos que captan color? Porque se supone que los rayos de luz todas confluyen y llegan a lo que se llama un punto focal, donde confluyen todos los haces de luces captados del ambiente a través del ojo. Y que como todos esos rayos de luces confluyen en un solo punto, esa confluencia, que es el punto focal, tiene que interactuar o tiene que llegar justo en la fobia, donde se encuentran los receptores lumínicos de color o de colores. Entonces es importante que estos elementos transparentes estén presentes y estén adecuados. Si hay opacidad en una de estas estructuras, entonces va a disminuir la agudeza visual porque no llegan los rayos de luces al sitio que le corresponde, o sea, en la fobia. En la retina contiene unos receptores lumínicos que les adelanto que se llaman conos y bastones. Conos porque tiene forma de cono y bastones porque tiene forma alargada las células que captan la información lumínica, que lo voy a describir más adelante. Entonces, cuando tenemos el objeto enfrente de los humanos, ¿sí? Ese objeto refracta justamente ondas electromagnéticas a través de rayos o haces de luces. Cuando llega a la córnea, existe lo que se llama una refracción de las ondas electromagnéticas, que no es más que el cambio de dirección de ellas, y luego todas confluyen en un punto que se llama punto focal. El punto focal es donde los haces de luces confluyen en un solo punto. ¿A dónde confluyen? En una porción de la retina que se llama fobia, donde hay receptores lumínicos que captan información de color en su mayor proporción. Hablamos de un 98%. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Un objeto que lo que hace que el rayo de luz lo que hace es diverger, ¿ok? Para luego en la córnea cambiar la dirección de esos rayos de luz y luego confluyen hacia un punto focal, ¿ok? ¿Qué ocurre en la córnea? Lo que ocurre es una refracción. ¿Qué es la refracción? La refracción es el cambio de velocidad de longitud de onda cuando va, por ejemplo, del área ambiental al agua, por ejemplo, ¿sí? Cuando se inserta un lápiz en el vaso de agua, por ejemplo, la longitud de onda que emite en el aire ambiental va a ser distinto a la longitud de onda que emite cuando el lápiz está sumergido en el agua. Como son velocidades distintas, pareciera que estuviera como doblado el lápiz, pero no, es porque la velocidad que emite en el agua va a ser distinto que el aire. Y recuerden que el ojo está compuesto es por agua, por ende. El área ambiental que emite longitudes de ondas del aire, en el aire, entonces cuando llega a la córnea e ingresa esos rayos de luz después de la córnea hacia la retina, cambia de dirección y cambia de velocidad debido a que está compuesto por agua, el humor acuoso, el humor vítreo, el cristalino, ¿sí? Entre otras estructuras transparentes. ¿Ok? Bien. Esta información que llega en la fobia va a captar información básica o se capta la información de información lumínica de colores. Y lo que está alrededor o lo que se aleja de la fobia capta la información de luz blanco y negro. ¿Ok? Eso quiere decir que existen receptores que captan información de color y existen receptores que captan la información de luz blanco y negro. Entonces es momento de clasificar los receptores lumínicos que se encuentran en la retina. Se clasifica según la forma en conos y en bastones. Este es el receptor del cono, del receptor lumínico, porque tiene forma de cono en su porción superior, mientras que los bastones es porque tiene forma de bastón. Los receptores de tipo cono captan la información de los colores, mientras que el bastón capta la información de luz blanco y negro. Como la fobia llega la información del punto focal de los haces de luces y capta la información de color,
Entonces, los receptores lumínicos que predominan en la fobia son de tipo cono, mientras que el resto de la retina, a medida que se aleja de la fobia, predomina los receptores que captan la información de luz blanco y negro, o sea, que se encuentran los receptores de tipo bastón. Entonces, de esa manera clasificamos los receptores y que vamos a prestar mayor atención en la fobia porque allí es donde se encuentra el punto focal de los haces de luz. Recordad que el punto focal tiene que llegar justamente en la fobia. Si el punto focal está antes o después de la fobia, la persona tiene alterada la agudeza visual, comienza a ver borroso, bien sea por alteración de la longitud del ojo, por ejemplo, o alteración del cristalino, por ejemplo, o la forma de la córnea. Entonces existen patologías como miopía, astigmatismo, tenemos la hipermetropía, que requieren de corrección mediante lentes para que el punto focal llegue justo en la fobia y tenga aumento de la agudeza visual, ¿ok? Pero eso tiene que ver con los elementos transparentes y refractarios del globo ocular. Aquí tenemos que prestar atención es cuando la información llega a la fobia y cómo la información lumínica se transforma en potenciales de acción del axón que envía la información a través del nervio óptico. Los receptores lumínicos que se encuentran en la retina son al final células. Por ende, como son células, deben tener los mismos elementos formes dentro de la célula. Por ejemplo, tenemos el núcleo celular y tenemos los elementos formes como las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, lisosomas, aparato de Golgi, un conjunto de estructuras como toda célula. Pero dentro de estas células receptoras de estímulo lumínico, contiene una estructura que se llama discos ópticos. Estos discos ópticos que están dentro de la célula está compuesto por membrana plasmática en forma de sándwich. Eso quiere decir que si ustedes ven acá este disco, ¿verdad? De color morado, ven que hay como dos membranas, ¿verdad? Una superior y una inferior, y dentro contiene el líquido intracelular, pero que lo envuelve esa membrana que conforma el disco óptico, ¿sí? Cada célula contiene varios discos ópticos dentro de la célula, ¿sí? Y es muy importante porque en esos discos ópticos, como está compuesto por membrana, hay unas proteínas en la membrana que sirven como proteínas receptoras de ondas electromagnéticas. Y cuando es así, entonces hay una señal química del cual se activa gracias a esa proteína receptora de ondas electromagnéticas que obviamente viene del ambiente y que tuvo que atravesar todas las estructuras del ojo para llegar a este nivel. Estos discos ópticos se encuentran tanto en los conos como en los bastones, ¿sí? Y importante es que estos discos ópticos, como les digo, está dentro de la célula, o sea, dentro del cono y dentro de los bastones en su porción superior, ¿sí? Y recordad que los conos y los bastones se encuentran en la retina y en la fobia se encuentra en mayor proporción los conos. Entonces, esos discos ópticos que se encuentran dentro del receptor lumínico, en este caso sería el bastón, en esta representación de esta diapositiva, entonces esos discos ópticos sí que tienen forma de sándwich porque está envuelta por membrana plasmática y dentro de esa envoltura de la membrana plasmática de ese disco óptico contiene el líquido, ¿sí? Dentro de ese disco. El grosor de esa membrana plasmática del disco óptico contiene una estructura que se llama rodopsina. La rodopsina es una proteína, ¿sí?, que se encuentra en la membrana plasmática del disco óptico. Y esa rodopsina está compuesta por dos estructuras, la opsina y el retinal. La opsina, que es lo que ustedes ven acá, es la proteína que conforma la rodopsina. Pero el retinal
es una vitamina que se encuentra dentro de la opsina y que ambas conforman la rodopsina. Y el retinal, siendo una vitamina liposoluble, o sea que se disuelve en grasa, cambia la configuración cuando recibe la información de las ondas electromagnéticas o los rayos de luz y cambia la configuración. Fíjense que en estado de reposo, ¿ok? La rodopsina contiene el retinal en forma de cisretinal, que quiere decir que tiene forma doblada. Cuando llega las ondas electromagnéticas o el haz de luz, se transforma o cambia su configuración de cisretinal a transretinal, o sea, de su forma recta. Y el transretinal hace que la configuración de la rodopsina, específicamente la opsina, genere una señal química en el citosol, o sea, en el líquido intracelular, para que al final se genere los potenciales de acción que viaja la información hacia el nervio óptico y luego llega a la corteza cerebral. Cabe destacar que la vitamina liposoluble, que es el retinal, está conformado por la vitamina A. Por esa razón, el consumo de la vitamina A en la dieta mejora la agudeza visual. ¿Ok? Pero como todo, tiene que haber un equilibrio, porque si consume en exceso la vitamina A, puede producir hipervitaminosis, porque como la vitamina A es liposoluble, se puede acumular en el cuerpo y puede generar problemas, incluyendo los hepáticos, ¿sí? Y daño en la retina. Pero también puede producir hipovitaminosis por falta de ingesta de la vitamina A. Por esa razón, se debe consumir con dieta balanceada la vitamina A para que se forme el retinal, ¿sí? Y así capte la información lumínica y se transforme de cisretinal a transretinal a la llegada de la luz. Luego, para que esa rodopsina vuelva de su estado activo a su estado de reposo, entonces el transretinal tiene que transformarse a cisretinal en una porción o unas estructuras donde hay enzima que transforma el transretinal a cisretinal, ¿ok? Unas estructuras que están al lado, digamos, de la retina que se llama coroides. Pero eso es, digamos, otro punto u otro tema que no va al caso al tema de hoy, ¿ok? Lo que sí es importante que para activar la rodopsina, entonces tiene que cambiar de cisretinal a transretinal a la llegada de la luz. ¿Ok? Bien, cabe destacar que las señales químicas importantes tienen que ocurrir en el citosol, no en el líquido que se encuentra dentro del disco óptico, ¿sí? Que es lo que se encuentra acá. Ahora bien, una vez llegada la luz al disco óptico, llega a la rodopsina, ¿sí? Y transforma el retinal de cis a trans. Cuando eso es así, la rodopsina está mediado o está asociada a la proteína G. La proteína G tiene que estar el GTP presente en la proteína G para que la subunidad alfa active a otra proteína de tipo enzima que se llama fosfodiesterasa. ¿Entendido? Bien. Esta fosfodiesterasa cumple la función de cambiar y transformar el fósforo que se encuentra en otras proteínas, porque esas otras proteínas se activan o se inhiben, depende del contexto, por la presencia de fósforo. ¿Sí? Bien, lo que está en morado sería el disco óptico, donde se encuentra tanto la fosfodiesterasa como la rodopsina. Y lo que está representado de color rosado sería el líquido intracelular de este receptor lumínico, que puede ser el cono o el bastón. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Resulta que la fosfodiesterasa transforma el GMP cíclico en GMP. ¿Sí? Eso es lo que hace la fosfodiesterasa. Pero ¿qué ocurre? Existen receptores de tipo canal que depende de la presencia de GMP cíclico para que se encuentre abierto. Y que cuando no haya GMP cíclico, entonces el canal se cierra. ¿Ok?
Entonces es un receptor dependiente de GMP cíclico. Cuando se activa la fosfodiesterasa y transforma el GMP cíclico en GMP, no hay suficiente GMP cíclico dentro de la célula, lo que hace que pasen de un estado de canal abierto a canal cerrado. Y este canal es específico de sodio, ¿sí? Como es de sodio y es de carga positiva, al cerrarse, evita que el sodio entre a la célula, o sea, de que se vuelve negativa dentro de la célula y lo que hace es hiperpolarizar. Entonces, el resumen es que cuando hay presencia de luz, esta célula se hiperpolariza. Cuando no hay presencia de luz, entonces la célula se despolariza por la entrada del sodio. Vamos a hacer un repaso en caso de que no haya luz. Si no hay luz, entonces el retinal no se transforma de cis a trans, sino que se queda en su forma cis. No se activaría la proteína G, no se activaría la fosfodiesterasa, no transformaría el GMP cíclico en GMP. Hay aumento del GMP cíclico disponible dentro de la célula que mantiene a este canal abierto de sodio y mantiene despolarizada a esta célula, ¿sí? Eso es lo que ocurre cuando no hay luz. Ahora bien, cuando hay presencia de luz, ¿sí? Y describimos todo el proceso por el cual el canal de sodio, que depende del GMP cíclico, se cierra e hiperpolariza a la célula, lo que hace es que como la célula está hiperpolarizada, no se activan los canales de calcio voltaje dependiente, porque no hay entrada de sodio, y no se despolariza, sino más bien se hiperpolariza. Y como se hiperpolariza, no hay liberación de los neurotransmisores hacia la segunda célula, que sería otra célula especializada. No se activa o no llega el neurotransmisor hacia esa segunda célula. Pero como en este caso no hay luz, entonces hay GMP cíclico disponible. Entra sodio, la célula se mantiene despolarizada, activa los canales de calcio voltaje dependiente y hay liberación del neurotransmisor. Y esto ocurre cuando no hay luz. Y aquí es cuando hay presencia de luz. O sea, que cuando hay presencia de luz, la célula receptora se hiperpolariza y no hay liberación de neurotransmisor hacia la segunda célula. Aquí no hay luz, el canal de sodio se mantiene abierto, dependiente de GMP cíclico, se despolariza la célula, ¿sí? Lo que hace que ingrese calcio por los canales de calcio voltaje dependiente y eso hace de que se libere más el neurotransmisor. Y eso hace de que llegue la información hacia la segunda célula. Ahora bien, resulta que las células receptoras lumínicas, que en este caso sería el bastón, ¿sí? Si llega la luz a este receptor, ¿sí? Por los mecanismos que hemos descrito anteriormente, se cierra el canal de sodio. Y eso hace de que esta célula se hiperpolarice. Al hiperpolarizarse, entonces no se activa o no se apertura los canales de calcio voltaje dependiente, no ingresa calcio a la célula y no libera el neurotransmisor, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de neurotransmisores se libera? Las células receptoras sería de tipo inhibitorio, por ejemplo, GABA, ¿sí? En su mayor proporción sería el GABA. Existe también dopamina en receptores inhibitorios, pero es GABA el que predomina. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, este receptor sí, lumínico libera GABA. ¿A quién? A otra célula que se encuentra acá, que sería la célula bipolar. ¿Por qué? Porque tiene dos polos. Un polo tiene conexión o contacto con sináptico, con este receptor lumínico, y el otro polo tiene contacto con una tercera célula que esta sí representa a una neurona. ¿Ok? Tanto las células bipolares como las células receptoras lumínicas son células especializadas receptivas. Ahora bien,
Resulta que como el neurotransmisor que libera el cono o el bastón es de tipo inhibitorio, este bastón se encargaba de inhibir a la célula bipolar si se libera el neurotransmisor. ¿Ok? Y una última característica para terminar de explicar este circuito es que las células bipolares son automáticas. Quiere decir de que ella por sí sola libera neurotransmisores excitadores, ¿sí? Hacia la tercera célula, que sería la neurona. Ahora bien, entonces, esta célula receptiva o receptora de luz libera GABA y esta célula bipolar libera glutamato o neurotransmisores excitadores, ¿sí? Ahora bien, si esta célula bipolar no recibe GABA, como en este caso, ella sola se activa porque no existe o no está presente el neurotransmisor inhibidor y por ende automáticamente libera el neurotransmisor excitador hacia la tercera célula. Por esa razón, las células bipolares son células automáticas porque se activan solas. ¿Ok? No hace falta de un neurotransmisor previo para activarse. Más bien, esta célula inhibe a la célula bipolar. Entonces, vamos a explicar la secuencia que ocurre cuando hay presencia de luz, considerando que el receptor lumínico libera neurotransmisores inhibitorios, que las células bipolares liberan neurotransmisores excitatorios. Hay presencia de luz, ¿sí? Se activa la rodopsina, se cierran los canales de sodio dependientes de GMP cíclico, no entra calcio a través de los canales de calcio voltaje dependiente. Como no entran calcio, entonces no libera el neurotransmisor inhibitorio. ¿Ok? Aquí no hay neurotransmisor inhibitorio. Eso condiciona a que las células bipolares se active sola porque no hay alguien o algo que la inhiba. Se activa sola y libera neurotransmisores excitadores a la tercera célula, que es una neurona, que se llama células ganglionares. Las células ganglionares son ya una neurona, cuyo axón participa en la vía visual, que eso lo vamos a escribir más adelante. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay luz? No se activa la rodopsina y los canales de sodio, dependientes de GMP cíclicos, se encuentran abiertos. Por ende, mantiene despolarizada a esta célula, de modo que se apertura los canales de calcio voltaje dependiente, entra calcio y libera el neurotransmisor inhibitorio. ¿Ok? En este caso. Como libera el neurotransmisor inhibitorio hacia la célula bipolar no se activa. ¿Por qué? Porque se encuentra inhibida por el GABA, gracias a la liberación que generó esta célula receptora lumínica. Y como la célula bipolar se encuentra inhibida por el GABA, que se encuentra liberado a este nivel, entonces esta célula bipolar inhibida no libera el neurotransmisor excitador y por ende no activa a la tercera célula, o sea, a las células ganglionares. Y eso ocurre cuando hay presencia o está oscuro o no hay presencia de luz, ¿ok? O sea, cuando no hay luz, no se activa las células ganglionares. Cuando hay luz, se activan las células ganglionares. Dicho de otro modo, cuando no hay luz, se activa la célula receptora, no se activa la célula bipolar, no se activa las células ganglionares. Cuando hay luz, no se activa la célula receptora lumínica, lo que hace que se active las células bipolares y por ende se activa las células ganglionares. De aquí en adelante voy a describir la vía axónica de las células ganglionares que parten a partir de la retina. Fíjense que existe una zona de la retina que se llama fovea. Esta fovea contiene la mayor cantidad de conos que participa en la percepción de los colores, ¿sí? Y la relación es de 1 a 1, que quiere decir que una célula receptora de tipo cono tiene contacto con una célula bipolar que tiene contacto con una célula ganglionar, o sea que es muy específica, ¿sí? Y la información es más precisa en relación a los contrastes, en la forma de los objetos. En cambio, el resto de la retina es muy inespecífica.
varios conos y bastones, tiene contacto con varias células bipolares y estas varias células bipolares tienen contacto con una sola célula ganglionar. O sea que la información, si lo capta esta célula o esta célula o esta célula receptora, lo va a captar o va a estimular, ¿sí?, la misma célula ganglionar. Entonces quiere decir que es inespecífica según el tipo de estímulo y la localización del estímulo. En cambio, para que se active esta célula ganglionar, solamente necesita que se active esta célula receptora. Entonces se vuelve más específico. Y esta relación 1 a 1 se encuentra en la fobia, ¿sí? Donde el punto focal tiene que llegar justamente a ese nivel del punto focal, en la fobia. Porque si no, vamos a ver borroso. Y tenemos que usar lentes correctivos. Fíjense que acá las células ganglionares continúan con los axones, ¿sí? Que forma parte hasta cierto punto de la retina y tiene que salir esos axones de la retina y forma parte de la vía óptica. Ahora bien, resulta que aquí tenemos la retina, aquí tenemos la fobia, ¿sí? Y esta estructura que ustedes ven acá detrás del ojo sería el nervio óptico, ¿sí? Eso quiere decir que lo que está detrás del ojo sería el nervio óptico, que no es más, lo que representa aquí son las fibras axónicas. ¿Los axones de qué neurona? De la neurona ganglionar que está aquí a nivel de la retina, ¿sí? Que bueno, que ya hemos visto anteriormente que tiene contacto con la célula bipolar. Pero lo que representa el nervio óptico serían los axones de las células ganglionares, ¿sí? Aquí tenemos el nervio óptico. Aquí tenemos lo que representa el quiasma óptico. Y lo que está detrás del quiasma óptico serían las cintillas ópticas, ¿sí? Anatómicamente. Entonces tenemos el nervio óptico, el quiasma óptico y las cintillas ópticas posterior al quiasma óptico. Fíjense que tanto las cintillas ópticas, el quiasma óptico y el nervio óptico está compuesto por axones de las células ganglionares de la retina. Pero ¿qué ocurre? Que las fibras axónicas, a pesar de que lo configura el nervio óptico, el quiasma y la cintilla óptica, su vía y su distribución es distinta de acuerdo a la zona de la retina donde se encuentran esas células ganglionares. Y ahí tengo que explicar, ¿sí?, cómo se divide la retina. Resulta que aquí tenemos la nariz, ¿cierto?, que está en medio de los dos ojos. Y lo que está por fuera sería la región temporal. ¿Ok? En relación al lóbulo temporal, por fuera. Ahora bien, vamos a dividir la retina en una retina nasal. ¿Por qué? Porque está cerca de la nariz. Y una retina temporal porque está fuera, alejado y se acerca al lóbulo temporal. ¿Ok? Por acá por fuera. Entonces la retina se divide en una retina nasal y una retina temporal. Y el punto que lo divide sería la fobia. El punto donde se encuentra la mayor concentración de conos, de la percepción de colores. Ahora bien, imagínense que estos ojos se centren en este punto focal. Entonces, este punto focal divide el campo óptico, que no es del ojo, sino que es lo que se encuentra en el ambiente, por fuera del ojo, ¿verdad? Entonces, el campo óptico lo vamos a dividir en un campo óptico verde y un campo óptico anaranjado. También podría decir que existe un campo óptico derecho e izquierdo. Pero vamos a distribuirlo y enseñarlos por colores porque va a ser más fácil de saber cómo es la vía óptica, ¿sí? Ahora bien, la retina nasal contiene células ganglionares y la retina temporal también contiene células ganglionares. Lo que pasa es que los axones viajan de diferente manera. Fíjense, la información que se encuentra desde el punto focal, ¿sí? Fíjense que acá lo que está desde el punto focal, esta porción verde con líneas verticales de esta flecha verde va a llegar justamente del lado verde, ¿verdad? Va a llegar justamente a la retina temporal de este ojo.
y al mismo tiempo va a llegar a la retina nasal de este otro ojo. O sea, que la porción verde derecha, ¿ok? O del campo visual derecho, va a llegar a la retina temporal del ojo izquierdo y a la retina nasal del ojo derecho. ¿Sí? Ahora bien, el campo visual anaranjado va a llegar a la retina nasal del ojo izquierdo y a la retina temporal del ojo derecho. ¿Sí? Y esta información lo comparte ambos ojos, tanto derecho como el izquierdo. Fíjense que ambos reciben información anaranjada y verde. Pero existe un área del campo focal óptico donde no lo comparte ambos ojos, sino que es exclusivo de un solo ojo. Por ejemplo, el extremo más que representa la punta de la flecha anaranjada o el campo, por ejemplo, visual del lado izquierdo, solamente va a llegar a la retina nasal del ojo izquierdo. Y que el extremo del campo visual verde, que sería el campo visual derecho, solamente va a llegar a la retina nasal del ojo derecho. ¿Sí? Derecho con derecho e izquierdo con izquierdo. ¿Entendido? O sea, de que el extremo del campo visual solamente lo va a captar un solo ojo. Por esa razón, aquí este campo visual, con este punto focal, es una visión binocular, porque esta porción del campo visual lo capta ambos ojos. Pero el segmento más extremo, o bien sea la punta de la flecha o el inicio de la flecha, solamente lo capta un solo ojo. Por eso es que es una visión monocular. El segmento monocular del campo visual que lo capta solamente las retinas nasales. El extremo del campo visual derecho, retina nasal derecha. Sí, extremo del campo visual izquierdo solamente llega a la retina nasal izquierda. Ahora bien, distribuidos de esa manera, ¿ok? Lo que está en la información de la retina nasal de ambos ojos, los axones de las células ganglionares llegan primero al nervio óptico y ella pasa por el quiasma óptico. Fíjense que está la retina nasal del ojo izquierdo y ella se atraviesa el quiasma óptico, que es lo que se llama decusar de un lado a otro. Del lado izquierdo al lado derecho si es de retina nasal izquierda. Y la retina nasal derecha se decusa, pasa por el nervio óptico y pasa hacia el quiasma óptico del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Eso corresponde a la retina nasal que se decusa. Ahora, ¿qué pasa con la retina temporal? Lo que está externo no se decusa. Fíjense que aquí está en color anaranjado la retina nasal del lado derecho, ¿verdad? Fíjense que está de color anaranjado y ella no pasa por el quiasma óptico, sino que sigue derecho a la cintilla óptica. Y el lado verde, que corresponde a la retina temporal del ojo izquierdo, pasa por el nervio óptico y no se cruza, sino que llega directamente a la cintilla óptica. Y de esa manera, la cintilla óptica solamente capta lo que corresponde al hemicampo visual. Por ejemplo, ya a nivel de la cintilla óptica, ¿sí? Del lado izquierdo solamente va a captar el hemicampo visual derecho. Y el hemicampo visual izquierdo solamente lo capta la cintilla óptica derecha en su totalidad, ¿sí? A través de las vías que acabo de especificar. Entonces ya de la cintilla óptica hacia atrás, hacia el lóbulo occipital donde se encuentra el área visual primaria, solamente va a recibir o captar la información del hemicampo visual contralateral. ¿Ok? Lo que está en verde, que está al derecho, llega a la cintilla óptica izquierda y de lo que está del lado izquierdo del campo visual lo capta la información la cintilla óptica del lado derecho. ¿Ok? En su totalidad. Ahora bien, las cintillas ópticas derecha e izquierda hacen sinapsis con la segunda neurona, que se encuentra en un núcleo del tálamo que se llama núcleo geniculado lateral o externo.
Ahí se encuentran los cuerpos neuronales y las dendritas de la segunda neurona, ¿sí? Cuyos axones viajan por la sustancia blanca en la región posterior del cerebro y llegan al área primaria visual que se encuentra en el lóbulo occipital en su porción interna y medial, que se llama cisura calcarina. La cisura calcarina es un área de la sustancia gris que capta la información visual a través de los axones o de las fibras axónicas que vienen del núcleo geniculado externo o lateral, ¿ok? Que se encuentra a nivel del tálamo. Entonces quiere decir de que el sistema visual hace un sistema de relevo en el tálamo, al igual que la vía auditiva, que lo hace a través del núcleo geniculado medial. Fíjense que la información del lóbulo occipital del lado izquierdo capta la información del hemicampo visual derecho y que el lóbulo occipital del lado derecho capta la información del hemicampo visual del lado izquierdo. Ya a nivel de las cintillas ópticas, el núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿sí? Las radiaciones ópticas, que es lo que forman los axones de la segunda neurona que proviene del núcleo geniculado lateral, hace conexiones o sinapsis con las neuronas que se encuentran en el área visual primaria del lóbulo occipital, que se llama la cisura calcarina. Recuerden algo, como el área visual primaria es sustancia gris que se encuentra, ¿sí?, en el lóbulo occipital, recordar que forma parte de la neocorteza. Eso quiere decir que contiene 6 capas de cuerpos neuronales y dendritas, ¿sí?, que se encuentran en la sustancia gris. Pero existe una capa más desarrollada que otra porque la neocorteza, en toda su extensión de la sustancia gris, la distribución de esas 6 capas que representa la neocorteza, el grosor va a ser distinto, ¿sí? Porque ciertas capas cumplen la función de recibir información y ciertas capas de la sustancia gris del cerebro cumplen la función de enviar información. Como esta área de la sustancia gris del cerebro recibe información visual, entonces está más gruesa o está más desarrollada la capa 4, ¿sí?, de las capas de la sustancia gris del cerebro, porque recibe información, que es la capa granular interna. En cambio, la información que se encuentra engrosada o que esté gruesa, la capa 5 de la sustancia gris se encuentra en el área motora primaria, ¿ok? Que es la diferencia entre estas áreas. Pero como estamos hablando del sistema receptivo de la sustancia gris de la vía visual, la capa que está más gruesa y desarrollada es la capa 4, que es la capa granular interna. Lo que representa acá sería la distribución de los cuerpos neuronales y dendritas, ¿sí?, del núcleo geniculado lateral o externo del tálamo y que se conecta o tiene conexiones con la capa 4 de la corteza cerebral del área visual primaria. Porque como la capa 4 está gruesa, es que es la encargada de recibir información. Como el área sensitiva primaria, el área auditiva primaria, la capa 4 es la más gruesa. Mientras que la capa 5 gruesa se encuentra en el área motora primaria. Ahora bien, esa área visual primaria que se encuentra en la cisura calcarina es el área 17 de Brodmann y corresponde al área V1. V corta representa lo que representaría visual y 1 porque es primaria. Existen las áreas V2 y V3 que corresponde a las áreas secundarias y terciarias que se encuentran en otras áreas. Las áreas secundarias y terciarias lo abordaremos más profundamente en Neurociencias 2. Aquí es la información que llega al área visual primaria que representa B1 en la cisura calcarina. Se encuentra en el área medial del lóbulo occipital. La información que capta en el lóbulo occipital, específicamente en el área visual primaria, lo hace a través de barras. Eso quiere decir de que existen orientaciones de luces en barras que se encuentra en el área visual primaria y de esa manera capta la información a través de barras. Cuando esas barras se superponen unas con otras, ¿sí?, hace que se forme una figura que tiene un color específico
y tiene una superficie específica y matices específicas y contrastes específicos a través del sistema de barras. Eso quiere decir de que en el área visual primaria existe un circuito neuronal del área visual primaria que capta la información de una barra de 45 grados. Y va a haber otro sistema de circuito neuronal en el área visual primaria que capta la información de barras a 0 grados. Y van a haber otras que van a captar a menos 90 y otras más 90. Y de esa manera capta la información a través de barras y comienza a formarse las figuras, ¿sí? De que corresponde al área visual primaria. Ahora bien, a grosso modo voy a describir qué ocurre cuando ya capta la información en el área visual primaria, ¿sí? Que será el área B1. Estas pasan al área B2 y B3, donde percibe los colores, las formas, ¿sí? El contraste, entre otras cosas. Pero una vez estructurada la forma y los colores del objeto y la forma del objeto per se, entonces ese objeto tiene que percibirse de manera adecuada. ¿En qué sentido? Primero, ese objeto tiene que estar ubicado espacialmente. Por ejemplo, la laptop está encima de la mesa, ¿sí? Lo ubica espacialmente. Entonces, la ubicación espacial es la relación entre el lóbulo occipital con el lóbulo parietal. Es que especifica dónde se encuentra el objeto. Pero para identificar qué es el objeto, ¿sí? Una taza, por ejemplo, ¿sí? O un teléfono o una laptop, entonces el lóbulo occipital tiene conexiones con el lóbulo temporal. Entonces, ¿qué es el objeto? Conexión del occipital con el temporal. ¿Dónde se encuentra el objeto? Es la conexión entre el occipital y el lóbulo parietal. Más adelante, en el siguiente semestre, vamos a ver la función específica del lóbulo parietal en su área cognitiva y el lóbulo temporal en su área cognitiva y sus conexiones con el lóbulo occipital. Entonces, hasta acá se forma la percepción de qué es el objeto y dónde se encuentra en el lóbulo occipital en sus conexiones con el parietal y el lóbulo temporal. Otra de las funciones de la vía visual, aparte de identificar dónde se encuentra el objeto y qué es el objeto, ¿sí? Por el procesamiento de la información en el área B1 del lóbulo occipital, participa en el sistema del ciclo circadiano. Resulta que la información de la vía visual también llega al hipotálamo. Y en el hipotálamo se encuentran núcleos que cumplen la función de que durante el día nos mantengamos despiertos y que en la noche durmamos. Ahora bien, esa información se realiza a través de los rayos UV azul que llegan a la retina. Esos rayos UV azul que llegan a la retina se encuentran en la luz solar, ¿sí? Y que eso se activa el sistema del ciclo circadiano. Cuando la luz deja de percibir la luz azul o los rayos UV azul, ¿sí? Se deja de activar ciertos núcleos del hipotálamo que activa el sistema de despertar y se libera la melatonina. La melatonina se libera es en la glándula pineal, ¿sí? Y la glándula pineal libera la melatonina, ya que la melatonina es una hormona que hace que a nivel sistémico y también actúa como un neurotransmisor a nivel cerebral, nos produce sueño, ¿sí? Existen dos picos de secreción de melatonina, 8 de la noche, 11 de la noche. Entonces eso hace, o sea, o se libera cuando no hay presencia de luz azul en la retina. Si de alguna manera hay presencia de luz azul en la retina, entonces se inhibe la liberación de melatonina en la glándula pineal a través de sus conexiones con el hipotálamo. Entonces, por esa razón, cuando veamos más adelante el ciclo de sueño y vigilia, parte de la higiene del sueño es evitar el uso de pantallas en las noches o ciertas horas de la noche para poder que la retina deje de captar luz azul, así activa zonas hipotalámicas que hace de que en la glándula pineal se libere melatonina. Ahora vamos a describir lo que corresponde al sistema olfatorio.
Fíjense que el sistema olfatorio es un sistema del cual capta la información de las moléculas odoríferas. Son moléculas que difunden en el aire, ¿sí? Y que esa difusión que se realiza en el aire llega a través de las fosas nasales y estimula a los receptores odoríferos que se encuentran en la parte superior de las fosas nasales, ¿sí? Lo que divide, por ejemplo, de las fosas nasales del cerebro es una tablilla ósea que tiene perforaciones donde discurren el receptor olfatorio, ¿sí? Ese receptor olfatorio atraviesa esta tablilla ósea cuyos receptores proteicos odoríferos se encuentran en contacto con la molécula odorífera que se encuentra en las fosas nasales y que esa información atraviesa por esa tablilla ósea y llega a lo que se llama el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, ¿sí? Y de esa manera llega al sistema nervioso central. Fíjense que tenemos a los receptores odoríferos, que son alargados, que el cuerpo neuronal se encuentra por fuera en la fosa nasal, pero que esta prolongación de estas células odoríferas atraviesa la tablilla ósea y llega al bulbo olfatorio, ¿sí? Y el bulbo olfatorio está en contacto, ¿sí? Anatómico con el cerebro, en el lóbulo frontal, en su porción inferior. Recuerden acá, sí, que estas células receptoras son especializadas, no representan una neurona per se, ¿ok? Estas células odoríferas, cuyo núcleo celular y cuerpo se encuentra por fuera, ¿sí? Es decir, fuera del sistema nervioso central y el sistema donde se encuentra el bulbo olfatorio, tiene contacto con la fosa nasal y la fosa nasal es donde pasa el o las moléculas odoríferas. Entonces, cuando las moléculas odoríferas difunden en el aire y llegan a las fosas nasales, ellas llegan en toda la fosa nasal, incluyendo en la porción superior, donde se encuentran los receptores odoríferos. Estos receptores odoríferos contienen proteínas que son moléculas quimioreceptoras. Reciben el estímulo químico que está difundiendo en el aire a través de o que difunden como moléculas odoríferas. Las proteínas que se encuentran en estas células receptoras odoríferas captan la información y genera lo que se llama un potencial postsináptico excitador. Cabe destacar que existen millones y millones de proteínas de moléculas receptoras odoríferas porque existen millones y millones de olores o moléculas odoríferas ambientales, ¿sí? Entonces existe una teoría del sistema de puerta y cerradura, que cada proteína que se encuentra en estos penachos, que se encuentran acá, en estas células, contienen millones y millones de proteínas que captan millones y millones de moléculas odoríferas, pero que sean específicas, ¿sí? Ahora bien, o sea que existen, por ejemplo, unas proteínas que capten el olor a quemado. Existen otras proteínas que capten el olor a madera. Otro del césped recién cortado. Entonces, cada uno contiene unas moléculas odoríferas distintas que estimulan a receptores proteicos que se encuentran en las células receptoras odoríferas y que contienen proteínas específicas diferentes, que son millones, que captan información de las moléculas odoríferas, ¿ok? Que difunden en el aire. Una vez que genere el potencial postsináptico excitador, estas células receptoras odoríferas atraviesan la tablilla ósea, ¿sí? Y aquí hace contacto con una neurona, que se llaman células mitrales, a través de los glomérulos. Los glomérulos es la expansión dendrítica de las células mitrales y la expansión de la conectividad también de las células receptoras odoríferas. Entonces, existe un sistema complejo de conexión que hace que exista la efectividad de que la información externa odorífera llegue y hace conexión con las células mitrales. Entonces, quiere decir de que este receptor odorífero libera neurotransmisores a esta segunda célula, que sería una neurona, cuyos axones me van a formar el tracto olfatorio. Quiere decir de que el bulbo olfatorio, ¿sí?, está compuesto por
cuerpos neuronales identifican las células mitrales y de las prolongaciones de los receptores odoríferos en forma de glomérulo, y esta forma de glomérulo es lo que hace la conexión entre las células mitrales y el receptor odorífero. Ahora bien, entonces estas células mitrales, los axones, forman el tracto olfactorio y es allí donde tiene conexiones con la sustancia gris del cerebro, en zonas específicas que les voy a mencionar más adelante. Entonces, existen proteínas receptoras odoríferas que son quimioreceptoras porque captan el estímulo químico que se encuentra difundidos en el aire y que esa información llega a la fosa nasal y luego llega a estos quimioreceptores, ¿sí? Que existen millones de quimioreceptores y que existen millones de moléculas odoríferas. Son proteínas y receptores metabotrópicos. Eso quiere decir que es mediado por la proteína G. Y fíjense que este AMP cíclico lo que hace es aperturar los canales de sodio que depende de AMP cíclico, y eso hace que haya entrada de sodio y de calcio. Al haber entrada de sodio y de calcio, despolariza a la célula, genera un potencial postsináptico excitador, y eso hace que genere la liberación de neurotransmisores hacia las células mitrales. Tomen en cuenta que a pesar de que use la terminología de potencial postsináptico excitador, postsináptico tiene que ver con sinapsis, ¿sí? Y recuerden que estas células no representan verdaderas neuronas, sino que son células receptoras especializadas que captan información olfatoria. Entonces genera un potencial postsináptico gradual, ¿sí? Depende de la cantidad de moléculas odoríferas que estimule, y eso hace que liberen neurotransmisores excitadores a las células mitrales que se encuentran en el bulbo olfatorio, que genera potenciales reacciones en el axón, ¿sí? De las células mitrales y viajaría por el tracto olfatorio. Entonces, de esa manera, estas células receptoras olfatorias se excitan, se despolarizan y que envían información a las células mitrales, que serían las neuronas per se. Entonces, los receptores, sí, odoríferos, hacen contacto con las células mitrales a través de los glomérulos olfatorios. Entonces, aquí estamos hablando a nivel de, justamente, del bulbo olfatorio. Él sería la tablilla ósea donde atraviesa o que pasa, sí, el receptor olfatorio. Entonces, los axones de las células mitrales van a formar el tracto olfatorio hacia la corteza cerebral, que ya la corteza cerebral representa la sustancia gris. Fíjense que las células mitrales, una vez activadas previamente por las células receptoras olfatorias, los axones de las células mitrales forman el tracto olfatorio. Y fíjense que llama la atención varias cosas. Una, el tracto olfatorio, ¿sí?, se decusa en el quiasma olfatorio y recibe información o produce la información del bulbo olfatorio contralateral. Porque recuerda que tenemos dos bulbos olfatorios, derecho e izquierdo. Tenemos dos fosas nasales, derecha e izquierda. También se toma en cuenta que este tracto olfatorio no hace sinapsis con el tálamo. Entonces, el tracto olfatorio, o sea que este órgano sensorial, es el único órgano sensorial o sistema sensorial donde no hace sinapsis en el tálamo y no hace relevo. ¿Ok? No existe sistema de relevo talámico en el tracto olfatorio o la vía olfatoria. Fíjense que el tubérculo olfatorio, ¿sí?, y la corteza piriforme forma parte del área olfatoria primaria que se encuentra en el lóbulo temporal, ¿sí?, que va relacionado con el sistema límbico. Ahora bien, tenemos unos núcleos olfatorios anteriores, ¿sí?, también en la región talámica. Tenemos la amígdala cerebral, que forma parte del lóbulo temporal, pero su lado medial, ¿sí? Y tenemos la corteza entorrinal, donde hace contacto con el hipocampo. Fíjense que el tracto olfatorio tiene conexiones directas con la amígdala cerebral, que participa en el procesamiento de las emociones.
tiene conexiones directas con la corteza entorrinal y luego en el hipocampo, que participa en el sistema de orientación espacial, memoria a corto plazo, participa en el procesamiento del aprendizaje inclusive. Entonces fíjense que el sistema olfatorio es atractivo para reforzar la plasticidad del hipocampo. Existen terapias odoríferas eh, que puede de alguna manera desarrollar la plasticidad en el hipocampo. ¿Ok? La corteza piriforme del tálamo, del lóbulo temporal, tiene conexiones con el tálamo y de aquí de la corteza orbitofrontal, que esta corteza forma parte de la función de toma de decisiones en base a las emociones. Y a través de la corteza piriforme tiene contacto o señalización con el lóbulo frontal, pero lo hace de manera indirecta a través de los tubérculos olfatorios, corteza piriforme y amígdala hasta cierto punto, ¿sí? Con las otras partes de la corteza cerebral. No lo hace directamente del tracto olfatorio, sino que el tracto olfatorio tiene conexiones con estas estructuras y de estas estructuras tiene conexiones con el resto. También la amígdala cerebral tiene contacto con el hipotálamo, que forma parte del sistema de supervivencia. Si ustedes huelen a quemado, entonces tienen que tener el sistema de alerta para tener activado el sistema de supervivencia, de lucha o huida, ¿sí? Activación del sistema nervioso autónomo para poder sobrevivir, entre otros. Entonces fíjense que el tracto olfatorio tiene conexiones con, ¿sí? El tálamo tiene conexiones con la corteza piriforme del lóbulo temporal. Tenemos conexiones con la amígdala cerebral, con el hipocampo a través de la corteza entorrinal, ¿sí? Y esto hace que participe las conexiones con el sistema olfatorio, con el sistema de las emociones, con el aprendizaje de memoria a corto plazo, ¿sí? Y también participa en otros procesos. Entonces existen terapias odoríferas para mejorar la plasticidad neuronal en el hipocampo y en la amígdala cerebral. Fíjense que la decusación que existe en el tracto olfatorio lo hace a través de un sistema quiasmático, que es la comisura blanca anterior. ¿Sí? Es una estructura de la sustancia blanca donde pasa la información axónica de las células mitrales. ¿Sí? De un bulbo olfatorio hacia otro bulbo olfatorio a través del tracto olfatorio y de la comisura blanca anterior. Y eso es todo con respecto al sistema visual y olfatorio.